Saludos, muy buenos días. Les saludo en nombre del programa de capacitación anual que las agencias regionales de desarrollo desarrollan en el marco del proyecto Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las Pymes a nivel subnacional, que lidera la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, con el apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ y la cooperación española AECID, en colaboración con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, desde donde hoy les saludo. Bien, amanecemos un día diferente a los demás. Justo estábamos conversando al inicio o en la previa a este evento por las noticias que nos llegan del este de Europa, pero bueno, nos toca por lo menos seguir avanzando en lo que nosotros podemos y en lo que nosotros debemos, así que voy a darle la palabra, como siempre, a Sergio Pérez Rossi, que nos acompaña hoy en la moderación de este último seminario. Les recuerdo, antes de iniciar, que pueden ir dejando sus consultas, sus preguntas en la herramienta Preguntas y Respuestas, que está ubicada bajo el panel de presentación. Y nosotros se la trasladaremos a los ponentes que nos acompañan hoy, a quien agradecemos y saludamos, al final de la sesión. Y nada más, Sergio, te doy la palabra. Buenos días, muchas gracias Marta por la palabra, por la palabra cedida, por el pase y por el reflejo de la situación, de la triste situación global que de alguna manera nos impacta a todos y que es bueno intentar tener memoria sobre estos sucesos y las consecuencias. Como bien decía Marta, hoy iniciamos el último recorrido, el último eslabón de este ciclo de seminarios que a lo largo del mes de febrero nos nucleó y que ha sido una referencia interesante en la unidad de análisis que son las agencias regionales de desarrollo en el Perú, a partir de temáticas que importan y que han ido señalando como necesarias de abordar y que tienen un encadenamiento, digamos, una relación que es importante antes de presentar la temática y a los ponentes de hoy, brevemente reflejar. Por un lado partimos al inicio de una mirada, un asomarnos sobre la asociatividad en las cadenas productivas de valor y la preocupación por la gobernanza de las mismas, con anclaje territorial pertinente. A partir de eso, después dimos el paso, digamos, a una mirada más sobre las pymes o sobre las MIPYMES, como me gusta reflejar a mí. Entendimos, digamos, la importancia del universo de las MIPYMES, sobre todo en los territorios, y fundamentalmente, digamos, en los eslabones que son territorializables en los territorios como para poder abordarlo, y además pudimos entender que la mirada de los eslabones y la mirada de las cadenas no debe ser lineal, y de eso seguramente hoy vamos a continuar alumbrando ese camino, sino que amerita tener una mirada mucho más circular, sistémica, inclusiva y multidisciplinar, para que la competitividad tenga realmente arraigo territorial y sobre todo preservemos los espacios territoriales en todas las otras dimensiones y no sola y únicamente la económica productiva. Y en el jueves pasado le agregamos a eso la importancia del componente de digitalización, del mundo de la inteligencia en ese sentido, como una dimensión y unas herramientas transversales que nos presentaron los últimos ponentes. Hoy nos vamos a meter ya más sobre la cuestión vinculada a la agenda climática y cómo la agenda climática contemplar, más allá de la mirada global, de lo que los países acuerdan en Naciones Unidas, por ejemplo, en torno de la Agenda 2030 y de los 17 ODS a alcanzar en ese mojón calendario, que es el año 2030, que lo tenemos encima, cómo desde los territorios también podemos tener una mirada hacia una agenda de las
agencias regionales de desarrollo en las regiones que incorpore, digamos, esta dimensión necesaria, diríamos cada vez más excluyente. En ese sentido, hoy tenemos que nos acompaña tanto Miguel Morcillo como Julio García. Voy a presentar primero a Miguel. Miguel es ingeniero de tecnología medioambiental por la Universidad de Gießen en Alemania. Es responsable de monitoreamiento energético y de CO2 de la Alianza del Clima, ha desarrollado metodologías para el cálculo de inventarios municipales de CO2, utilizado por más de 2.000 municipios en países como Alemania, Austria, Italia, Georgia, Luxemburgo y Ucrania. Ha trabajado también en la confección de los planes de acción para energías sostenibles en ciudades y comarcas de Alemania y Ucrania. Es miembro de la oficina del Pacto de los Alcaldes desde 2008, habiendo jugado un papel fundamental en el desarrollo metodológico del Pacto de los Alcaldes y en la coordinación del Pacto de los Alcaldes en España. En la actualidad es uno de los responsables técnicos del Pacto de los Alcaldes para el reporte y el monitoreamiento energético y de CO2. Continúa coordinando las actividades del Pacto en España y trabaja además como experto en el desarrollo del Pacto de los Alcaldes en los países del Este y en el Pacto de los Alcaldes en Japón, participando como representante de la Alianza del Clima en los grupos técnicos de trabajo y de ampliación del Pacto de los Alcaldes en el resto del mundo. Interesante títulos de su presentación. Lo vamos a escuchar a Miguel con suma atención. Miguel, tienes 20 minutos, como decíamos en la previa, para luego darle continuidad a Julio en el segundo tramo. Adelante, Miguel, estás presentado. Escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Voy a poner la presentación en pantalla completa para que ustedes la puedan ver. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, bueno, perfectamente. Sí. Bueno, yo voy a hacer una presentación también muy basada en mi experiencia laboral. Y bueno, Perú va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático porque es uno de los países quizás más sensibles. Y en este sentido va a afrontar en los próximos años riesgos climáticos relacionados con sequías, inundaciones. El fenómeno del Niño se va a hacer cada vez más frecuente y esto va a generar pérdidas económicas cuantiosas. Los sectores más vulnerables a los que va a afectar el cambio climático en Perú pues van a ser la agricultura, pérdida de cosechas, pérdidas de terrenos cultivables, menor producción de carne y leche, lo cual va a hacer necesario también plantearse el tema de la seguridad alimentaria en Perú. En relación a los bosques, las plagas forestales y el aumento de incendios va a aumentar. Los incendios van a aumentar prácticamente en un 50% hasta el 2050 en todos los países del mundo y va a haber una reducción de la biodiversidad. En relación a la pesca, dado que la temperatura del agua va a subir y la acidez del mar debido al CO2 va a aumentar, y también a la erosión de las costas, la producción pesquera también va a bajar. Y en lo referente a la salud, pues vamos a tener aumento de enfermedades, como son malaria, dengue, enfermedades respiratorias y cáncer de piel. Y una pérdida de recursos hídricos, porque los glaciares están disminuyendo. En Perú ya ha habido una disminución de un 40% hasta ahora mismo, y esta disminución va a seguir en aumento, lo cual quiere decir que los recursos hídricos disponibles cada vez van a ser más escasos. Pero yo pienso que es necesario dar un mensaje positivo y yo enfoco mi presentación a qué es lo que pueden hacer las comunidades territoriales, las entidades territoriales,
para luchar contra el cambio climático. Y mi propuesta son los planes de acción local contra el cambio climático, que son un mecanismo político y de planificación técnica que permite a todas las entidades territoriales, municipios, comarcas, provincias, regiones, definir políticas contra el cambio climático, energéticas, de adaptación, hasta el 2050. ¿Y por qué es necesario esto mucho más en Perú? Pues porque en Perú el 80% de la población vive en áreas urbanas, un 20% vive en áreas rurales, lo cual es porcentualmente mayor que en otros países del mundo. Y además las zonas rurales pueden juntarse, pueden unirse y realizar sus planes conjuntos a nivel comarcal. Como se ha dicho en la introducción, yo trabajo en el Pacto de las Alcaldías, el Pacto de los Alcaldes, Pacto de las Alcaldías, donde más de 10.000 municipios europeos están realizando planes de acción local contra el cambio climático. Esto quiere decir que estos municipios utilizan metodologías y criterios muy similares, métodos comunes. El mundo utiliza los mismos criterios y se produce una comparabilidad de los resultados también. En España tenemos unos 3.000 municipios participando en el Pacto de las Alcaldías, en Italia son 4.000 más o menos. Y especialmente en estos dos países se ha dado una cooperación administrativa multinivel. Es decir, las entidades territoriales han descubierto este campo de trabajo como posibilidad y las regiones trabajan con las provincias y las provincias trabajan con los ayuntamientos o con las comarcas y crean estrategias conjuntas aunadas. Este proceso antes del Pacto de las Alcaldías prácticamente no se daba, cada departamento trabajaba de una forma propia y separada, pero la lucha contra el cambio climático hace necesario que se unan fuerzas y que se esté dando una convergencia administrativa también en fondos de inversión y a nivel de decisión política que antes no existía. Y esto hace también que muchas regiones, provincias tomen la decisión de llevar de la mano a sus comarcas o a las comunidades rurales, que son las que menos capacidad técnica tienen, y ayudarles y trabajar con ellos estrategias de cambio climático a nivel rural que sin este apoyo institucional multinivel no sería posible. ¿Qué elementos definen los planes de acción local contra el cambio climático? Bueno, pues en primer lugar se hace un análisis de los consumos energéticos en diferentes sectores, vivienda, transporte público, transporte privado, infraestructuras. Hay que hacer un análisis de riesgos y vulnerabilidades de los efectos del cambio climático y se plantean a través de este análisis energía, emisiones, riesgos y vulnerabilidades, definiendo la política de adaptación, se plantean medidas. Se plantean medidas fundamentalmente a largo plazo que van a proporcionar o van a ser el motor de los cambios necesarios en los municipios y en las entidades territoriales. Esto es absolutamente necesario en las ciudades porque es en las ciudades donde se produce el consumo energético, es en las ciudades donde se dan las emisiones de CO2 y también los cambios, el impacto más grande en el cambio climático. Vamos a tener grupos de población en riesgo, como son niños y ancianos, personas con enfermedades específicas, como asma, por ejemplo, personas que sufren golpes de calor.
y nos tenemos que ocupar de todos esos temas en las áreas urbanas. A la hora de enfocar, tener en cuenta y poner en la práctica un plan de acción contra el cambio climático, es absolutamente necesario hacerlo en contacto con la ciudadanía y con los actores locales y el sector empresarial. Porque si no lo hacemos de esta manera, los planes de acción muy probablemente no van a tener éxito. Si uno solamente lo hace con un grupo de técnicos, sin consultar las necesidades de la población, sin saber que ese plan va a tener una aceptación de la población en el futuro y sin tener en cuenta las necesidades y el apoyo de los sectores económicos más importantes a nivel municipal, los planes muy probablemente no van a tener éxito. Esto, desde mi punto de vista, es absolutamente necesario. Si un municipio hace un plan de cambio climático, es para todos y es necesario, por lo tanto, involucrar a todo el mundo. Hemos tenido hoy una conferencia con algunas islas y estaban las Islas Canarias dentro. Y todas las Islas Canarias, por ejemplo, están haciendo, todos los municipios de las islas están haciendo planes contra el cambio climático y las islas están desarrollando procesos participativos con la ciudadanía, pero también con las pequeñas y las medianas empresas y con el sector turístico. Y uno de los elementos que se están conformando ahora dentro de estos planes de acción climática son las comunidades energéticas. Como ustedes bien saben, hasta hace unos años digamos que el sector energético era un sector energético muy rígido, dominado por grandes empresas, pero se ha dado un cambio de paradigma apoyado también, en este caso, por legislaciones, como es la legislación europea, que apoya y incentiva las comunidades y cooperativas energéticas. En este momento tenemos unas 4.000 en Europa, contribuyendo de forma, yo creo que en estos momentos estadísticamente grande a la producción de renovables. Creo que más o menos las comunidades energéticas producen ahora mismo un 20% de la energía solar, por ejemplo, en toda Europa. Y esto es también un elemento muy interesante porque las comunidades energéticas pueden ser desarrolladas también a nivel municipal. Normalmente son empresas municipales con una involucración de la ciudadanía también muy grande, convirtiendo al ciudadano en actor de la transición energética, que es fundamental para combatir el cambio climático, y dándole un papel absolutamente protagonista. Beneficiando también a los municipios y a la ciudadanía de los beneficios del mercado energético, y en estos tiempos donde el precio de la energía sube continuamente, haciendo posible que la ciudadanía tenga acceso también a unos precios energéticos que ellos mismos definen, porque ellos gestionan la producción de energía y el consumo energético. Tenemos el ejemplo de la comunidad energética más grande de Europa en Cataluña, que es la empresa Som Energia, que tiene 81.000 socios. Les he dejado ahí el enlace para que le echen un vistazo si les interesa.
En este momento Son Energía es solamente una comunidad energética de consumo, pero que se está planteando ya la producción. Y no hay que olvidar que las comunidades energéticas juegan también un papel importante a la hora de combatir la pobreza energética, porque, como he dicho antes, facilitan el acceso y controlan los precios de la energía, lo cual, desde mi punto de vista, va a también ser fundamental en los próximos años. Y bueno, por terminar mi presentación, comentarles también que para trabajar estos temas de cambio climático es muy importante trabajar en red. La mayoría de los municipios que yo conozco trabajan estos temas en red, intercambiando experiencias, aprendiendo de otros, colaborando en proyectos. Y existen muchas redes en las que ustedes pueden colaborar, y yo le he dejado ahí el enlace de la red con la que yo trabajo. Y como he dicho antes, es necesario la colaboración y el trabajo interadministrativo o multinivel en su provincia, en su región, pero también hay que mirar lo que están haciendo otros fuera y qué es lo que ustedes pueden copiar, porque no hay que inventar la rueda otra vez, y qué es lo que ustedes pueden aprender de las experiencias de otra gente, y para esto es el trabajo en red muy interesante. Y nada más, esto es todo por mi parte, y ahí tienen ustedes mi email de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy disparadora seguramente de preguntas y reflexiones que animamos e invitamos, como decía Marta ahí en el chat, a que los participantes puedan plasmar las preguntas en la herramienta de preguntas que está en la base de la pantalla de cada uno de ustedes. Vamos ahora a presentar a Julio García en un minuto, si me permiten. Julio es arquitecto con amplia trayectoria en gestión de proyectos de inversión pública, gestión del territorio, procesos de reconstrucción, aplicación de metodologías de adaptación al cambio climático, riesgo de desastres, gestión del desarrollo local sostenible a nivel nacional e internacional, asistencia como negociador en adaptaciones múltiples, ha brindado conferencia de partes en la Convención en el marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ha sido funcionario de la Oficina Regional de Reducción de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, actualmente se desempeña como especialista ambiental del proyecto de gestión integrada de recursos hídricos en el Perú, financiado por el Banco Mundial. Julio, de igual manera, tienes 20 minutos, aunque Miguel nos regaló un par de minutitos en su presentación, así que si es necesario te puedes tomar alguno más. Te escuchamos entonces, estás presentado. Muchas gracias. Adelante, suerte. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días con todos y vamos a ver para compartir esto. ¿Se ve la presentación? Sí se ve perfectamente, adelante. La estoy poniendo en modo de presentación. Bueno, hoy día, primero nuevamente agradecerles por el tiempo y por la invitación y tratar de dar un contexto de lo que estamos considerando para el cambio climático en el Perú, algunos de los escenarios que se han desarrollado y cuáles son las contribuciones nacionalmente determinadas y qué son estas contribuciones. Pero quería partir de que a nivel global pues hay un tema importante, ya ha salido incluso en el Foro Económico Mundial. El cambio climático es de las amenazas más importantes para el desarrollo de los países. Y aquí hay un gráfico de las pérdidas importantes que se vienen dando a nivel global. Como podemos ver, Perú pues está en el kit de los países con mayores pérdidas, como bien ha señalado mi amigo Morcillo.
Pero hay un tema, siempre lo pongo como referencia, no es el problema que llueva más, nos preocupamos mucho menos de las goteras que tenemos en el techo, ¿no? O sea, un poco hay que atacar las causas y las raíces de nuestras condiciones que nos hacen ser vulnerables y ser afectados por el cambio climático. Como ya saben, hay una serie de condiciones del sistema climático, como ya se ha mencionado, quería hacer referencia a que ese incremento de los gases de efecto invernadero lo que hacen es alterar precisamente este sistema climático por el incremento de los gases de efecto invernadero. Quería hacer una referencia sobre los gases de efecto invernadero, sin dar una clase de cambio climático, yo soy arquitecto. Se dice efecto invernadero porque, por ejemplo, el vidrio funciona a la reflexión como como absorción de energía, ¿no? Ustedes tienen un vidrio, ingresa la luz, la energía, y a la reflexión funciona como un cuerpo transparente. Pero a la refracción, vale decir, cuando esta energía rebota, el vidrio funciona como un cuerpo opaco, vale decir que ya no libera, ya no pasa tanta energía. Y esto es el efecto invernadero. Y en el invernadero, nuestro vidrio a nivel planetario es la atmósfera. Y lo que estamos haciendo con la emisión de gases de efecto invernadero es precisamente incrementar la capacidad de esa temperatura de quedarse dentro del planeta y ya no volver a salir. Entonces los efectos radiactivos. Entonces, ese incremento de gases altera la composición de la atmósfera, que altera el sistema climático y ocasiona cambios en el clima global. No vamos a hacer ahorita la definición de qué es tiempo, clima, etcétera, que creo que ya lo hemos conversado en charlas anteriores. Para el caso de Perú, curiosamente, y también lo mencionó nuestro amigo Morcillo, que el 80% es población urbana. Pero fíjense que el principal causante de gases de efecto invernadero en el país es la deforestación, el cuscús, el cambio de uso el uso del suelo y el cambio del uso del suelo. Básicamente, la alteración de los patrones de ocupación del espacio, principalmente en las zonas amazónicas. Pero cuando vemos, por ejemplo, si queremos asociarlo a zonas urbanas, estamos hablando básicamente de los efectos de los desechos que no llegan a ser más del 5%. Este gráfico, de alguna manera lo trabajamos cuando se hizo el informe especial de eventos extremos del IPCC, que me tocó ser parte del equipo de las Naciones Unidas que propuso este evento cuando yo estaba en Naciones Unidas en la ciudad de Panamá. De hecho, la primera reunión para elaborar por el IPCC este reporte global fue desarrollado en Panamá por gestión de quien les habla y del equipo que trabajábamos en ese momento en Naciones Unidas, para vincular los efectos del cambio climático y los riesgos y vincular las agendas de gestión del desarrollo, gestión del riesgo de desastres y la gestión de la adaptación del cambio climático. Entonces, ahí se establecieron, por ejemplo, los vínculos entre la vulnerabilidad, los peligros asociados al cambio climático, los niveles de exposición, quienes estamos, cómo nos ponemos frente a estos problemas. Para los que vivimos en el Perú, tenemos claro, por ejemplo, que cuando pasa el fenómeno del Niño, aquellos que están pues en la ribera de los ríos son constantemente afectados, precisamente por sus niveles de exposición. Entonces, estas tres dinámicas se vinculan y generan estos riesgos. Entonces, estos efectos del cambio climático, esta es una lámina que se trabajó con el ambiente. Entonces, ¿cómo cambia la variabilidad natural climática? O sea, el tipo regular del tiempo, del clima que tenemos, y cómo empiezan a modificarse esos patrones. Por ejemplo, para los amigos del norte, son cada vez más frecuentes las lluvias, y hay una tropicalización, si queremos decirlo así, del clima. Por otro lado, se están cambiando esos peligros y esas amenazas. No es que donde llovía bastante va a llover menos, va a seguir, la tendencia es a que llueva más. Donde llueve poco, en las costas del Perú, por ejemplo, la tendencia es a que llueva menos, salvo en áreas diferenciadas, como es en el norte del país, debido al fenómeno del Niño. Pero si a eso le incrementamos pues, los factores de vulnerabilidad, vale decir, por ejemplo, la pobreza, ¿no?
que no tenemos capacidades para hacerle frente a estas dinámicas climáticas, incrementamos la exposición ocupando territorios, ocupando y usando el territorio de maneras no adecuadas, y sin tomar en consideración los riesgos y las condiciones climáticas de ese propio territorio, entonces lo que hacemos es incrementar el riesgo de ser afectados. Por eso se está hablando mucho de resiliencia, ¿no? La resiliencia que viene pues, de las ramas biológicas, del lado de la energía, del cambio de energía y las condiciones que está, cómo se presenta y cambia. También, por ejemplo, en los términos de energía y de ingeniería, como la resiliencia es la condición de soportar un impacto y volver a las condiciones previas a ese impacto. Entonces, pero desde la aplicación práctica, invita al encuentro de diversas especialidades, ya no solamente los gestores del desarrollo, pero también, como bien se ha indicado antes, por la participación de la población. Y la resiliencia, entonces, es tratar de que los impactos y las condiciones que nos afectan sean menores, por un lado, y que cuando nos impacten poder retornar a las condiciones en las cuales estábamos antes. Por ejemplo, a raíz del fenómeno del Niño del 2017, los costos estimados de reconstrucción del país son de cerca de $5.000 billones, que equivale pues al doble del presupuesto de todas las regiones a nivel nacional. Y eso no para ser mejores o para estar mejor con un camino de desarrollo, sino solamente para tratar de estar como estábamos antes del problema. Si hubiéramos hecho un proceso de desarrollo más resiliente, ese impacto del Niño 2017 hubiera podido ser bastante menor y esos recursos usarse para crecer, para desarrollarnos, para mejorar las condiciones de nuestras poblaciones y no para tratar de ser como éramos antes. Aquí hay algunos escenarios. Por un lado, al lado izquierdo, la tendencia de incremento de temperaturas, en azul la tendencia de decremento de temperatura. Se puede apreciar cómo hay estas zonas de incremento de temperatura en las zonas norte y nororiente del país. Y a la derecha, también cómo se están incrementando esos procesos a nivel nacional. Este es un estudio reciente del CENAMI, de los recursos hídricos superficiales en el Perú, y cómo se modifican, pues, por un lado, los términos de precipitación y escorrentía. Esperamos en rojo lo que son las tendencias negativas y en azul lo que son las tendencias positivas. O sea, vamos a tener mucha agua y si no la gestionamos adecuadamente vamos a tener problemas, o vamos a tener muy poca agua y que si no la gestionamos adecuadamente vamos a también tener problemas o se van a exacerbar los problemas que ya teníamos. Aquí algunas cifras para nuestros amigos de la ADR, donde vemos pues la cantidad de emergencias ocurridas y globalizadas, particularizadas a nivel de cada territorio nacional. Sobresalen Apurímac, Huancavelica, Cusco, etc. Las regiones más peligrosas, vale decir, las regiones con más peligros actuales y futuros, son, por ejemplo, Ancash, Arequipa, Cusco, La Libertad, Lima, Piura, San Martín. Pero los peligros que tienen más incidencia son el fenómeno del Niño, huaicos, deslizamientos, deforestación, inundaciones. Más del 80% de las emergencias son asociadas a fenómenos hidroclimáticos. Pero si eso lo vinculamos a las condiciones de desarrollo y las circunstancias de pobreza de cada región, vemos pues que normalmente las regiones que son más afectadas son las más pobres. Precisamente lo que hablábamos con la falta de condiciones de resiliencia que le hagan hacer frente al impacto de estas amenazas. Incrementándose, por lo tanto, la exposición, la vulnerabilidad en condiciones de pobreza son los detonantes de los desastres. Entonces, la adaptación es un proceso de ajuste a esas condiciones de clima, tanto actual como proyectado. Se adoptan medidas, ¿no?, como conceptos de intervenciones planificadas que buscan disminuir esos impactos. Y, por ejemplo, este es uno de nuestra amiga Graciela Magrín, ¿no?,
que hay unos elementos, necesidades físicas, ambientales, institucionales, información, el rol del sector privado y necesidades sociales. O sea, que no es solamente un sector el que se tiene que ver involucrado, como bien se ha dicho anteriormente también, sino procesos participativos, multiactor sobre el territorio. Y esto también es interesante, o sea, por un lado está el concepto de lo que era top-down o de arriba abajo, que por ejemplo de ver desde el escenario global, ir bajando hacia el escenario nacional. Pero a su vez también es importante estar viendo qué es lo que sucede a nivel local e ir escalando hacia arriba para tomar decisiones de política nacional. Por ejemplo, por un lado vamos a ver la ley de cambio climático, que es de arriba abajo, y por otro lado las intervenciones desde el nivel local que afectan esas políticas nacionales. Son los países, esto lo vamos a pasar, son las responsabilidades comunes, somos país no anexo 1, no estamos vinculados a obligaciones de reducción de emisiones, pero sí estamos interesados en reducir las mismas, sobre todo por la fuente de esas emisiones que, como hemos visto, son la deforestación y la degradación de tierras. El Acuerdo de París plantea una serie de obligaciones. No tuve la oportunidad de estar en París para la adopción de este acuerdo, y establece propósitos y metas colectivas de determinación nacional. El Acuerdo de París precisamente lo que plantea son las contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos que los propios países establecen, tanto para reducir sus emisiones como para fortalecer acciones de adaptación y reducir los impactos del cambio climático y no perder la ruta del desarrollo que hayan emprendido dichos países. Son sobre estas condiciones de las contribuciones nacionalmente determinadas que vamos a hablar un poquito más adelante, que con eso ya sabemos que vienen del Acuerdo de París y se determinan desde un proceso de consulta a nivel nacional. Pero también tenemos la ley marco sobre el cambio climático, donde establecen un marco institucional que ya está vincula a las autoridades regionales vía los gobiernos regionales, a las autoridades locales vía las municipalidades. No olvidemos que el Perú tiene cerca de 2.000 municipalidades, tiene 1.895 me parece, ¿no? Pero también hay autoridades sectoriales de nivel nacional, regionales. Y en la propia ley se establecen algunos compromisos que deberían ser asumidos a nivel regional, no lo vamos a leer, entiendo que la presentación va a ser compartida con todos ustedes, pero se establecen, y algo muy curioso, normalmente se establecen en los gobiernos regionales en las gerencias de ambiente, que no es necesariamente la gerencia con más potencia, ni económica ni política, ¿no? O sea, ese es un tema importante que hay que ver cuál es la potencia que puede tener una gerencia de recursos naturales y medio ambiente o ambiental de cada gobierno regional en el concurso y el procesamiento de los planes de desarrollo regional, planes de desarrollo regional concertados, y cómo estos se reflejan en la asignación de recursos, que es precisamente el objeto de este plan orientado hacia el desarrollo de estas regiones. Por otro lado, también se establecen algún tipo de obligaciones para los gobiernos locales, ¿no? Es elaborar sus planes locales de cambio climático, que como hemos escuchado a nuestro amigo Morcillo, en Europa pues hay un compromiso importante. Yo ahorita no tengo la cifra, sé que por ejemplo los gobiernos regionales manejan cerca de 11.000 millones de soles anuales como presupuesto de operación y funcionamiento. No tengo exactamente cuánto de esos 11.000 millones de los gobiernos regionales son orientados a la inversión. Sé que a nivel global la ejecución de gasto de inversión pública en el país anda por los 40.000 millones de soles, digamos unos 10.000 millones de dólares, donde el presupuesto del Estado peruano en general es más o menos 50.000 millones. Es una cifra importante, pero ¿cuánto de eso va a los gobiernos regionales y locales? Eso sería interesante y se lo dejo como, digamos, como tarea para que ustedes puedan verificar cuánto del presupuesto de inversión, perdón, del presupuesto de sus respectivos gobiernos regionales o locales está orientado no al funcionamiento ni a la operación del gobierno regional o local, sino para invertir y hacer gestión de desarrollo.
En el caso del Perú, se ha mencionado, tenemos proceso para formular estos compromisos climáticos, y hay 62 medidas de mitigación y 91 medidas de adaptación. Las de adaptación obviamente están orientadas a reducir la vulnerabilidad y el riesgo y aprovechar las potenciales oportunidades que se presentan por dicho cambio del clima. Por otro lado, por el lado de mitigación, se orienta a reducir al 20% la reducción de emisiones y un poco lo que se dice desacoplar la curva de emisiones de la curva de desarrollo. O sea, que sea un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Los sectores para el caso de adaptación es mi sesgo natural. Como saben, vengo más del mundo del desarrollo, la inversión y de la gestión, vincular la gestión del riesgo y la adaptación en esos procesos. Son estos los sectores que se plantearon a nivel nacional. Yo tuve colaboración cuando estaba trabajando para Naciones Unidas, colaborando con el MINAM para establecer estas áreas, y no se incluyó el tema urbano. Se ha mencionado más cerca del 80% de la población del país es urbana, y sin embargo no se consideró porque no es como un sector específico la ciudad. Hay un ministerio de vivienda y construcción, pero no hay un ministerio de urbano, por decirlo así, y por la propia complejidad, como decíamos, son 1895 municipios, con cerca de 24 ciudades importantes, con indicadores que recién se están gestionando. Podrían, quizás más adelante les pueda alcanzar el primer reporte de indicadores urbanos del Perú, que agarra sobre cerca de 20 ciudades del país, que además no tienen toda la información. Entonces no fue fácil incluirla, por más que era la prioridad por los niveles de población e inversión que hay en estas ciudades, pero en ese momento fue más fácil acotarla sectorialmente. E incluso se logró poner el tema de agua, que es transsectorial, al igual que lo que estamos hablando. O sea, que tiene 30 medidas que están vinculadas a uso poblacional, uso agrario, uso energético y gestión multisectorial. He tenido oportunidad también de ser parte de este proceso de agua multisectorial que le corresponde a la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? En este contexto hay una serie de sectores responsables, pero que se vinculan pues a territorios donde se van a aplicar, ¿no? Obviamente en bosques, si bien está Minagri, Cerfor, el Minami y Cernam, pero estos se aplican sobre territorios principalmente amazónicos. En salud, en agua, unas 30 medidas, 13 para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario, vivienda y construcción, energía y minas, etc., ¿no? Y en agricultura, básicamente, obviamente, del Ministerio de Desarrollo Agrario, Midagri, ¿no? Para el tema de agua, yo estoy trabajando en un proyecto de gestión integrada de recursos hídricos, me ha permitido dar una visión un poquito más amplia. Para el uso agrario, para uso energético, uso poblacional y la gestión multisectorial. Transversales como es el enfoque de género, el intergeneracional e interculturalidad. Modo de ejemplo, por ejemplo, en la cuenca del Mantaro, el 70% del territorio de dicha cuenca está en manos de las comunidades campesinas. Entonces, por eso la importancia de tener estos conceptos de género e interculturalidad y hacer una aproximación desde la propia perspectiva de estas comunidades. La agricultura, para la gestión del suelo, los sistemas agropecuarios, las cadenas de valor, que entiendo que es una prioridad del proyecto que nos ha convocado, y el agua de uso agrario. Estas de agua de uso agrario están desarrolladas en el componente de agua que vimos anteriormente. Quería resaltar que toda esta información está disponible en la página del Ministerio del Ambiente. Entonces, si quieren ver el detalle de todas las medidas, que no las he puesto acá, y hay un detalle con fichas, con indicadores, con la descripción de las medidas y un costo estimado incluso. Y esto es lo que se presenta a la Convención Marco de las Naciones Unidas, compromiso del país para el cumplimiento de esas contribuciones nacionalmente determinadas. En salud, igualmente, como se ha mencionado, por el incremento de vectores como vector-borne diseases, como enfermedades que derivan del agua, por ejemplo, malaria, dengue, paludismo. Ustedes saben que el tema del dengue es porque cuando no hay agua, ¿no? Entonces la gente almacena el agua y ahí prolifera el mosquito del dengue, ¿no?
Ahí tenemos una epidemia ahorita en el país de dengue en regiones importantes, no solamente San Martín, sino también en Lima, por las razones que estamos mencionando. Finalmente, a modo de reflexión, quería dejarles unas consultas que ustedes pueden hacerse, aparte de la que les hice sobre cuánto es el presupuesto de inversión de sus respectivos gobiernos regionales o locales, cuánto está destinándose a nivel de sus territorios para cambiar las condiciones de desarrollo de ese territorio. Eso es lo que se hace con el presupuesto de inversión. Y no solamente para funcionar y dar los servicios a la ciudadanía, sino cuánto se va a invertir para cambiar las condiciones y mejorar esas condiciones en la vía del desarrollo. En ese contexto, los asociados al cambio climático, quiénes y en dónde se encuentran expuestos los sujetos vulnerables. ¿Cuál es la... Por ejemplo, ustedes han visto las viviendas palafitadas en las zonas amazónicas, que son sobre palos, las casas sobre palos. Están sobre el tema, cerca del río, pero el río sube de nivel y no afecta el nivel de estos palafitos, de estas viviendas. O sea, disminuyen sus niveles de vulnerabilidad pese a estar expuestos a las inundaciones. ¿Y cuáles son los potenciales riesgos ante los efectos del cambio climático de todos estos sujetos de evaluación? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Quedo a disposición para las preguntas que consideren pertinentes. Gracias. Muchas gracias, Julio. Ha sido muy interesante también oírte, muy inspirador, o muy inspiradores ambos. Voy a intentar hacer una recuperación y algunos comentarios de las dos exposiciones, y luego vamos a pasar a trasladarle tanto a Julio como a Miguel algunas de las preguntas que ya hay en el sitio determinado a ese fin, y mientras yo por ahí comento si hay alguna más, las consideraríamos. Bueno, en primer lugar, sobre la presentación de Miguel, resaltar la crudeza y el señalamiento de la situación general, de la inercia sobre la cual va nuestra sociedad, y en particular sobre el caso peruano, digamos. Ha hecho un zarandeo importante, reflejado en cifras, indicadores de la afectación hacia la cual va el país, si no se toman medidas urgentes. Cuando decimos urgentes, decimos de ayer, del año pasado, digamos. En las distintas materias, eso alusión a lluvias, a sequías, a plagas, a incendios, a la pérdida de biodiversidad. Y debo decir, como lo ha dicho en alguna conferencia hace algunos meses atrás, Paco Alburquerque, cuando hablaba de desarrollo y los efectos de la pandemia, que la pérdida de biodiversidad tiene una directa relación en su hipótesis con la vieja agenda del desarrollo. Cuando digo vieja agenda, hablo más de manera restrictiva de lo que es crecimiento económico y no desarrollo en su más amplia acepción, con todos los componentes que hoy fueron señalando nuestros panelistas y que también se han ido señalando en los seminarios anteriores, que cuando introducía la temática hoy los mencionaba, ¿verdad? No se puede seguir pensando una agenda de una cadena productiva de manera lineal si no se contemplan las dimensiones que tienen que ver con lo social, lo humano, el género, el ambiente, etcétera, etcétera, para volver sobre eso solo un momento. Y luego Miguel nos señalaba la importancia de lo que son los planes de acción local, con un reflejo, una referencia a lo que está sucediendo en Europa, intentando, digamos, que de alguna manera pueda ser inspirador para el caso peruano, en función de los planes adaptados a la lógica y a las necesidades de cada uno de los territorios. Y en ese sentido, más allá de señalar la composición de la población peruana de corte urbano en un 80%, este fenómeno y esta construcción de las agencias regionales de desarrollo como espacio donde los actores
que provienen de las 4 hélices, como le decimos, el sector público, privado, sociedad civil organizada y sector científico, tecnológico, academia, aprovechar para converger en esos espacios y poder trabajar, digamos, algunas de las cosas que tanto Miguel, sobre el cual estoy haciendo el comentario, pero como también Julio decía, cuando ambos señalan, por ahí Miguel con más énfasis, la importancia de la gobernanza multinivel. En definitiva, digamos, dialogar de abajo arriba, de arriba abajo, para ponerse de acuerdo y ecualizar lo que pasa en la dimensión superior del nivel de la administración del Estado, digamos, el gobierno central, los gobiernos intermedios y el lote de los gobiernos territoriales, comunales, municipales, que en el Perú son cerca de 1900, según señalaban ambos, es entender que todo lo que hagamos nos afecta a todos si no generamos ese diálogo. Y ahí dejan abierta, digamos, alguna interrogante que me atrevo a tomar, porque en algunos de los seminarios anteriores lo hemos dicho, es si tenemos las capacidades en los territorios y la sensibilidad suficiente como para poder trabajar en multinivel, ¿no? Y creo, arriesgo en ese caso, que tanto las ARD en cada uno de los lugares, como el emergente de las mismas, que debe ser la red, tiene cosas para decir si va agregando estos ingredientes, estas recomendaciones y estos elementos de inspiración que hay a nivel global que se pueden insuflar en el territorio, adaptándolos a la lógica de cada uno de los lugares. A la lógica peruana, pero también a la lógica de las regiones. Julio, por su parte, Miguel también lo hizo, pero Julio le puso nombre y apellido a la temática de la resiliencia, que la hemos hablado, digamos, en el año pasado en algunos de los seminarios también, la hemos ido mencionando y vemos que va cobrando espacio, por lo menos en el discurso, ojalá en la acción. Ha sido muy prolífico, digamos, en la presentación de distintos mapas con indicadores y señalamientos de escenarios futuros crudos y adversos, como Miguel lo señalaba más en términos generales, con la especificidad y la pulcritud del mapeo en el territorio peruano. Julio nos alumbró un camino muy complicado de lo que significa no gestionar los eventuales riesgos y las cercanas posibilidades de catástrofe que en algunos casos ya se han ido produciendo, lamentablemente, digo, no solo en el Perú. Yo vengo de Argentina, en este momento hay un mega incendio en una provincia del litoral, la provincia de Corrientes, y en una del norte, la provincia de Formosa, que son espeluznantes en materia de pérdidas de todo tipo. También señalaba la importancia de universalizar, digamos, la observación a través de esos indicadores. Cómo podemos territorializar esos observatorios o esos sistemas territoriales de información para que, digamos, el diseño de los planes de acción sean en consecuencia de una definición de un estado situacional y un avisoramiento de un escenario futuro a converger. En ese sentido, vemos que organismos como la CEPAL, como señalaba Julio, ya no hablan solo de industrialización mera o de crecimiento y desarrollo, sino que están agregando en la consideración estos escenarios que tienen que ver con la afectación climática y la necesidad de ir por sistemas productivos mucho más amigables con el ambiente y en resguardo, digamos, de la biodiversidad. También habló de procesos de abajo hacia arriba y de arriba y abajo por la incidencia que ellos tienen, y insisto con esto que las ARD son un espacio construido, propenso, que por supuesto hay que trabajar en la comunicación, en la sensibilización, como para que los actores del territorio estén unidos y sensibilizados de la importancia de esas agendas locales, pero también hacia arriba, incidiendo, como red, incidiendo en el diseño de política a nivel central en Lima para la generación de ese ida y vuelta. Y por último, él habló de adaptación y de mitigación, y fue muy
ejemplificativo en su PPT que queda a disposición de los participantes, como ya seguramente Marta indicará la ruta al final de la jornada, como lo hemos hecho en los seminarios anteriores. Pero digamos, para cerrar mis comentarios, volver a reforzar y a subrayar la idea de que en materia de desarrollo el marco conceptual ha ido evolucionando, el estado del arte recoge cuestiones que tienen que ver con antes y todavía en muchos casos la mirada restringida al desarrollo económico y fomento productivo, o al crecimiento económico y fomento productivo, y con el correr de los años hemos ido entendiendo, aunque todavía no como queremos, que eso no es desarrollo, digamos, que el desarrollo debe implicar otros actores, no solo los actores del sector privado y público, sino la universidad tiene muchas cosas para decir, los institutos tecnológicos tienen muchas cosas para decir, la sociedad civil a través de sus ONG tienen muchas cosas para decir en una agenda concertada, y que las dimensiones del desarrollo, además de la económica, son la humana y sociocultural, la ambiental y la institucional, y que hay nuevas temáticas que en muchos casos no son tan nuevas, como hemos visto se están trabajando hace mucho tiempo en algunos otros lugares, pero la multiculturalidad, la dimensión de género, la dimensión del ambiente, los temas de resiliencia son temas que tenemos que ir incorporando en la agenda de los territorios locales, y que esa agenda debe ser trabajada de manera multidisciplinar, como siempre decimos, pero sobre todo transdisciplinar. O sea, es importante que haya especialistas o gente que sepa o entienda, no solo con saberes cientificados desde distintas disciplinas, pero también necesitamos hacer un esfuerzo desde la transdisciplina. Yo como economista tengo que entender el impacto ambiental y cómo la dimensión cultural talla en este tipo de cuestiones. No puedo mirarlo solamente desde la lupa o desde los anteojos con los cuales me he formado, y hay que hacer un esfuerzo en ese sentido en los territorios. Dicho esto, voy a devolverles la palabra tanto a Miguel como a Oscar, a través de las preguntas que han ido colocando, digamos, en ese apartado especial. Hay una pregunta de Eleuterio Torres, que dice: ¿bajo qué condiciones a nivel local en un país como Perú, tan complejo y multidiverso, puede y debe ser posible tal dimensión de la cultura estratégica y de la responsabilidad compartida? Y hay otra pregunta para Julio, que dice: Julio, si retenemos el agua de lluvia en las cabeceras de cuenca, ¿cuál crees que sean los beneficios para el clima? Estas experiencias ya se están ejecutando desde el año 2011 en Ica y desde el 2019 en La Libertad. Y para Miguel, dice Meyer Chávez: ¿existe una estructura de plan de acción como existe una para el plan estratégico? Bueno, esas serían las preguntas. Le vamos a dar también por orden de prelación primero a Miguel y luego le damos el espacio a Julio. Adelante, Miguel. Gracias. Pues sí, existen reglas, existen modelos, y en el contexto europeo existe lo que se llama el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, que es el modelo que están utilizando las más de 10.000 municipios europeos. Y a nivel mundial estamos desarrollando también reglas para cómo se realizan todos esos temas de planes de acción en los diferentes continentes del mundo. Y estas reglas están recogidas dentro de lo que se llama el Common Reporting Framework del Pacto de las Alcaldías Global. Y esto está todo disponible en internet y se pueden mirar y descargar los documentos en diferentes idiomas, también en español. Muchas gracias, Miguel. Le damos ahora el espacio a Julio para que responda a las preguntas restantes. Julio. A ver, había una de cabecera de cuenca, se llama de
retención de agua en dichas cabeceras. En realidad lo que se está haciendo es tratar de mantener estas cabeceras de cuenca, que es donde se originan y captan las lluvias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. La central hidroeléctrica del Gera en San Martín costaba, creo que 6, 7 millones de dólares. Vino un terremoto, la movió, al año siguiente otro terremoto, se gastaron como 8 millones de dólares más porque no se había considerado que era una zona así. La central terminó costando 14 millones de dólares. Hoy casi no tiene agua. Entonces no cumple los fines para los cuales se ha invertido, porque precisamente no se gestionó de manera adecuada el territorio y en estas cabeceras de cuenca, que es de donde viene esta agua, que se empezaron a deforestar y a usar. Y va vinculado a una pregunta que veo en el chat, que es el que menciona que debe haber orden. Es el tema, tú lo mencionaste, Sergio, el tema de gobernanza. ¿Cómo hacer la gestión de este territorio y cómo impulsar la gobernabilidad de los territorios mediante mecanismos adecuados de gobernanza? No olvidemos, y soy limeño, teníamos cerca del 10 a 12% de los alcaldes en la cárcel por tráfico de tierras. De 42 alcaldes teníamos 5 a 6 alcaldes en la cárcel por tráfico de tierras. Entonces, es algo así como que el propio padre está violando a sus menores. O sea, el responsable de gestionar el desarrollo local es el primero que lo está transgrediendo. ¿Cómo entender también que en una zona donde se ha identificado áreas de inundación, como es en el norte del país, en Piura, que está súper estudiado por el fenómeno del Niño, y se identifican las zonas rojas inundables en año Niño, y un alcalde previo a una elección habilita ese territorio para ocupación de viviendas informales? Entonces, el problema va también que hay un vínculo pues del marco normativo, institucional, sin olvidar, y es un tema de agenda, la corrupción. Entonces, ¿cómo? Y no estoy hablando solamente de Perú, en general, muchas zonas de Latinoamérica se presentan esto como una dinámica del territorio que si no contemplamos estas variables, poco o nada vamos a poder hacer. Entonces, la solución del cambio climático pasa por mecanismos de gestión de la gobernanza y instalar gobernabilidad en estos territorios de manera importante, si no, cualquier medida no va a poder ser alcanzada. Lo otro se hablaba de la responsabilidad compartida, me pareció entender, y eso es lo interesante, lo ha estado mencionando el amigo Morcillo, es que no importa dónde emitas, eso va a la atmósfera como un bien común global, ¿no? O sea, probablemente no es que yo emito menos en Perú y va a haber menos cambio climático en Perú. O sea, yo no emito en el Perú y no va a haber cambio climático a nivel global. Yo no emito en Argentina, puedes contar la experiencia argentina, Sergio, con el tema de la soya, por ejemplo, monocultivo y todo esto, que es un caso importante. O problema que donde murieron como 2 millones de cabezas de ganado por la sequía hace, ¿qué? 15 años. 2 millones de cabezas de ganado, si le pones $100 por cabeza, estamos hablando de 200 millones de dólares solamente para estos temas. Entonces, y ese es el asunto cuando estamos hablando de procesos globales como este. Yo emito menos, es una responsabilidad común, ¿no? Pero compartida con escalas distintas, ¿no? No es lo mismo que emite China, Rusia, Estados Unidos con lo que emitimos nosotros. Y vinculándolo también con una pregunta que viene en el chat, y yo emita menos en Argentina, en Perú, en la zona latinoamericana, que no representa a nivel global más del 5% de las emisiones. O sea, tenemos una responsabilidad compartida, pero no somos responsables de ese cambio. Y eso es lo que se negocia en el seno de la convención. Porque nuestra flora y fauna se va a alterar, pero por más que haga, si nosotros reducimos nuestras emisiones a cero, el problema va a continuar. Lo que no es así con la adaptación. La adaptación, de hecho, como les decía, yo he sido negociador de cambio climático por el Perú y la región latinoamericana en general. Cuando toda la prioridad estaba en la mitigación, yo decía, hay que enfocarnos en la adaptación. Estoy hablando hace más de 15 años. Ahora ya tiene un peso similar, porque la adaptación para nuestros países es lo prioritario en la medida que por más que se mitiga cero hoy día, esto va a seguir los próximos 50, 70 años. Entonces, y esa adaptación sí es local. Global thinking, local acting, ¿no? Pensar global, actuar localmente, ¿no? Entonces, lo que hagamos en favor de reducir estos impactos
va a ser en beneficio del barrio, de la comunidad, del distrito y por ende del país, porque los recursos que son tan escasos siempre, como yo comento, ¿no? Somos países tan pobres que hacemos las cosas dos veces, ¿no? Construimos un puente, se lo lleva el río, lo volvemos a construir. Hacemos la carretera, se la lleva el río, lo volvemos a construir. Y no pasa solamente en Argentina, Perú, pasa en Honduras, pasa en El Salvador, pasa en toda la región. Entonces, esos son esos conceptos que hay que ir incorporando en los procesos de gestión, en los procesos de inversión para el desarrollo y en las propias tareas de desarrollo que estamos tratando de emprender a nivel local con los pocos magros recursos y capacidades que normalmente tenemos. Gracias. Bueno, Julio, muchas gracias. Te agradezco además que hayas ido leyendo y respondiendo las preguntas que también fueron apareciendo en el chat. ¿Algún comentario final que quiero hacer en función de las intervenciones de ustedes? Y después les voy a dar un minuto a cada uno para que cierren y saludo. En realidad ahí hay una preocupación. O sea, a veces uno siente que hay iniciativas en los territorios que van floreciendo, pero es como intentar, a veces siento como que es intentar matar a un elefante con un rifle de aire comprimido. De todas maneras, creo que la sociedad civil, las instituciones del territorio, como mencionaba anteriormente, tienen el deber indelegable de ir imponiendo esa agenda. En Argentina, para recoger un poco el guante de lo que decía Julio, y en alguno de los seminarios que tuvimos, estuvo Orlando Costa, que participa de la Red Argentina de Municipios para el Cambio Climático. Es una red que ha ido creciendo en los últimos años con, digamos, un importante y un exuberante, digamos, accionar, aunque todavía no suficiente como para ir generando o incidiendo en el diseño de política a nivel nacional, aunque sí en las provincias. Y por lo menos, digamos, es un actor visibilizado y reconocido a partir de años que vienen, digamos, trabajando en estas temáticas. Es una red que además está internacionalizada y es una red que ha tenido, digamos, una suerte de apoyo a nivel global de países o de redes sobre las cuales toma inspiración como para poder bajarlas a los territorios. Hay allí, digamos, una iniciativa por ahí, digamos, no digo copiar y pegar, pero sí que puede resultar de inspiración y como hay otras. Le voy a dar entonces a Miguel primero y a Julio para que redondeen y cierren, y luego a Marta o a José para el saludo final. Bueno, el cambio climático está ahí. Está ahí y el cambio climático es democrático. Nos va a afectar a todos. Algunos más, algunos menos. Eso quiere decir que no queda más remedio, nos queda más remedio que intentar apaciguar el cambio climático en la medida de lo posible, intentando reducir menos y adaptarnos, como ha dicho Julio, al cambio climático. Porque las consecuencias están ahí. Puede que alcancemos 2 grados, 2, 3, 4, vamos a ver, ¿no? Pero que la temperatura va a subir y que los fenómenos climáticos van a ser impredecibles, eso no lo discute nadie. Entonces, la cuestión es, ¿cómo se puede hacer eso a nivel administrativo en sus estructuras territoriales? Y desde mi punto de vista, es también una cuestión de voluntad política. Porque, bueno, pues hay dos opciones. O se ignora, y decimos, bueno, nos ponemos una venda en los ojos y no vemos la realidad. Y bueno, pues que pase lo que pase. Y bueno, pues que pase lo que pase es, pues, ciudades destruidas, infraestructuras destruidas, como mencionaba Julio, sectores de población débiles, estructuras en situación de riesgo. Bueno, ¿es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos para nuestra sociedad? Yo pienso que no.
Bueno, pues entonces, si eso no es lo que queremos para nuestra ciudad y lo que queremos es comenzar a tener una economía adaptada a las nuevas situaciones, una agricultura que pueda soportar los efectos del cambio climático, unas viviendas donde podamos vivir los golpes de calor y las diferentes adversidades, bueno, pues hay que empezar a trabajar y ponerse manos a la obra, de eso se trata, ¿no? Y para eso hace falta voluntad política y ponerse de acuerdo y comenzar a priorizar. Y esto se puede hacer, esto que parece muy complicado, en realidad se puede hacer muy de poquito a poco, que es como lo han ido haciendo muchísima gente. No hay que empezar aquí y decir, bueno, ahora vamos a hacer un macro plan, no. Pues empecemos a ver cómo solucionamos algunos temas de municipios en peligro de situación por inundaciones o ver cómo con el sector agrícola, cómo empezamos a ver algunas cosas, o el tema de cómo se pueden corregir los golpes de calor, el tema del sombreado en las calles, de intentar hacer microclimas, cómo intentamos tener más transporte público en las ciudades, cómo reducir determinados tipos de emisiones. Y estos son, primero, medidas singulares que hay que hacer una a una y que se van añadiendo a un plan. Y yo pienso que eso es factible. Si se empieza poco a poco es factible. Y bueno, pues no nos queda más remedio y es en beneficio de todos. Muchas gracias, Miguel. Julio. Sí, gracias también. No, lo que ha dicho Miguel me parece súper interesante, ¿no? O sea, voluntad política. O sea, hay que tomar decisión. Hay que tomar decisión. No podemos esperar, siendo del sector académico, como mencionaba Sergio, la academia tiene mucho que dar, mucho que aportar a estos procesos para mejorar la toma de decisiones, pero esas decisiones tienen que ser tomadas por alguien. Y esos procesos de incertidumbre y de gestión de la información son básicos para tomar decisiones informadas, que no sean basadas solamente en rédito político. Esa es una. Lo otro es que hay que pasar, que tú también lo has mencionado, hay que pasar a la acción y no necesitamos un plan nacional para cambiar el foco LED de tu casa. No necesitas una política nacional para reducir el consumo de combustible, para no ir a la bodega en carro, sino ir caminando. No necesitamos políticas nacionales, regionales, locales. Perdón. Hay cosas que, como bien se dice, se puede ir avanzando. Un ejemplo sobre el niño del 2017. Ecuador tuvo el mismo niño y sus pérdidas fueron infinitamente menores porque fueron invirtiendo durante 10 años unos montos que eran acordes con sus capacidades financieras en ese momento. Acá no hicimos nada, ¿no? Pese a que no era recurrente. Entonces, hay que pasar del sueño a la acción. Creo que fue el proverbio japonés, creo, no lo sé, en todo caso me gustó. Eso, una visión sin acción es un sueño, ¿no? Pero una acción sin visión es una pesadilla. Entonces, y eso es lo que nos está pasando. O sea, no tenemos una visión de desarrollo contemplando estas distintas dimensiones del mismo y al que tras que es difícil le metemos cambio climático, tras cuernos palos, ¿no? Entonces, eso es como, también menciono muchas veces, es como el alcohólico. Primero tienes que reconocer que tienes un problema. Si no se reconoce que no tienes el problema, no haces nada. Entonces, ahora es reconocer que tenemos un problema y empezar a actuar en ese camino. Pero a su vez, tomando lo que mencionaba Sergio, de matar a un elefante con una carabina de aire comprimido, pero hay esfuerzos importantes y hay logros importantes, pequeños, grandes, de diversa escala. Por poner Argentina, lo que están haciendo en Santa Fe es interesantísimo, ¿no? O sea, pasaron de tener una visión ingenieril de la solución del problema a tener una visión social, económica, ambiental de solución del problema, participativa, multiactor. Aquí veo en el chat que hay iniciativas en las provincias del distrito Chavín, en la zona alta de Chincha, donde las comunidades propias están relacionando para empezar a abordar problemas de gestión de agua, y hoy día tienen agua los 365 días del año en una zona desértica. Entonces, hay ejemplos que quizás espacios como este son los que ayudan a intercambiar y a ver que cambio es posible.
y que no se requiere pues la inversión millonaria, pero se requiere una toma de conciencia y enfocarla hacia la acción para obtener desarrollos que son muy rápidos, que son respuestas muy rápidas y se notan inmediatamente. ¿Cómo mido cuando ya el día de mañana no tengo una pérdida equivalente al presupuesto total del municipio? O sea, y eso se puede medir muy rápido, ¿no? O sea, entonces, y esos recursos que has ahorrado, los puedes seguir invirtiendo en mantener los procesos de desarrollo que esa localidad, que ese gobierno regional está impulsando. Eso es lo que quería dar como corolario, que este es un proceso, el resultado es tangible, puede ser tangible, pero lo más importante creo que es el proceso y el reconocer que podemos hacer algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Miguel. Han sido realmente muy esclarecedores. Me agarro de la idea de proceso que Julio plantea, pero que también hay cosas que en los territorios se pueden empezar a hacer, que son chiquitas, pero que son ciertas y de corto plazo, y que eso puede ir generando un camino incremental, pero sin lugar a duda hay que tener un marco de referencia, un escenario futuro a alcanzar. En ambos casos resaltaron la importancia de contar con información clara en los territorios, de construcción autónoma, porque es una manera también de ir mirando, midiendo y aprendiendo de ese proceso y de ese recorrido para mejorarlo. Estamos en un marco de complejidad donde la resiliencia es pertinente. Yo les agradezco tanto a ustedes como a mis compañeros y al auditorio en general, y le doy el testimonio a Marta para que cierre. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Miguel, Julio, por las interesantísimas aportaciones al tema, que como vemos por el chat daría para mucho, mucho más rato. Pero por hoy se nos acaba la sesión. Agradecemos de verdad el interés de la audiencia. Han estado muy activos tanto en el chat como en preguntas y respuestas. Sin duda todo un indicador, ¿no?, del interés despertado. Bueno, quiero agradecerle muy especialmente a todos quienes nos han estado acompañando durante todo este plan, este programa de capacitación que nos ha traído hasta aquí desde el mes de agosto. No nos despedimos aún, nos queda un acto de cierre del cual tendrán noticias en breve, pero hoy sí finalizamos la parte académica. Quiero agradecerle también muy especialmente a José Chira, mi compañero, que además ha sido el organizador y coordinador de estos últimos seminarios, y aparte de otras actividades dentro del programa de capacitación. A Sergio por su presencia inintermitente, siempre ahí. Y nuevamente a todos ustedes, como les digo, no nos despedimos aún. Nos queda un último evento del cual tendrán noticias muy en breve. Como siempre, le vamos a dejar ahora la encuesta de siempre, no me quiero olvidar. No sé si, José, la tienes por ahí a mano, porque a mí se me fue demasiado hacia arriba. Si no, igualmente se la vamos a mandar por correo electrónico. Nada más, hasta aquí por hoy. Muchas gracias nuevamente y nos vemos muy prontito. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.